¿no? En este momento no se está discutiendo si el congresista incurrió o no en un delito de contrabando, que dicho sea de paso, en este momento está con revisión ante la Corte Suprema, que al final determinará, ¿no es cierto?, la existencia de nulidad o no, o la existencia de repente de delito o no, o validará la sentencia emitida por la Sala, ¿no? Lo que en estos momentos se está discutiendo concretamente es si cabe que se aplique el artículo o el ítem 4.8 del reglamento en relación a la omisión aparentemente realizada por el congresista, ¿no?, en su hoja de vida al no haber declarado una sentencia. Eso es lo que se está discutiendo. No, es interrupción. Si la congresista le otorga una segunda interrupción para que termine. Con todo gusto, señor presidente. Adelante, congresista. Bien, decía, señor presidente, de lo que se trata en este momento es de establecer si vamos a aplicar el artículo 4.8 al caso, ¿no? Y si es legal o no es legal. Porque la imagen del Congreso también está en función, ¿no es cierto?, a la capacidad que tienen todos sus miembros de aplicar la ley, la Constitución, de aplicar el derecho administrativo sancionador, sin ningún tipo de venganza, sin ningún tipo de apasionamiento, sino dentro del terreno objetivo, señor presidente. En principio, yo había señalado que nosotros, a nivel de reglamento, tenemos leyes que definitivamente tendrían que modificarse, porque de hecho el principio de legalidad establece concretamente lo siguiente: que toda infracción tiene que estar preestablecida en la ley. Y en el caso concreto, la infracción no está preestablecida de la ley de manera concreta. Ahí estamos incumpliendo el principio de legalidad y en todo caso tendríamos que modificar el reglamento. Gracias, congresista. Y ahora sí, congresista Tevez puede iniciar. Señor presidente, muy buenas noches. Muchas gracias. En verdad, cuando hacemos un análisis, no somos abogados, pero el sentido lógico nos hace darnos cuenta de qué es lo que queremos, qué estamos haciendo aquí y por qué queremos acusar, sancionar a algunos congresistas, especialmente congresistas provincianos. Lo han dicho el día de hoy en el Pleno. Hay congresistas que sí saben, entre comillas, y saben, dice mucho, y hay congresistas de provincia porque no sabemos nada. Y en ese sentido, creo que la lógica y los profesionales que están en todo el país tienen lógica y hay que manifestarlo en algunas situaciones ilógicas e incongruentes que se vienen manejando. Se habla muchísimo de la disposición del 4.8, del reglamento, y eso es importante también analizar y que los congresistas tengan en cuenta. Y nosotros, al hacer el análisis, en el artículo 102, inciso 2 de la Constitución Política, dice que tenemos que hacer los congresistas y todo ciudadano velar por el respeto de la Constitución y de las leyes. Y la Comisión de Ética, que son 7 integrantes, al investigar, señor presidente, hechos anteriores, no respeta la Constitución, no respeta el reglamento que está estipulado en su artículo 23, donde establece que se debe cumplir la Constitución, las leyes y el respeto al reglamento del Congreso. Asimismo, en el artículo 103 de la Constitución Política, dispone que la ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos. Es decir, en el Código del Reglamento del Congreso, señor presidente, sencillo y en la introducción, es tan claro y tácito cuando se manifiesta que el presente Código de Ética Parlamentaria tiene por finalidad establecer normas sobre la conducta que los congresistas de la República deben observar en el desempeño de su cargo. Pretende preservar la imagen, que bien lo dijeron mis colegas, que en el Congreso debe tener ante el país. Y en el capítulo 1, señor presidente y colegas, para empezar, dice, en su conducta el congresista da ejemplo de su vocación. No dice aquí el candidato da ejemplo. En el artículo 2, el congresista realiza su labor conforme a los principios. Tiempo presente.
indicando o conforme a las leyes y a los principios de independencia, transparencia, todos los valores que tenemos que tener: veracidad, respeto, tolerancia, responsabilidad, democracia, que el congresista Benítez lo resaltó muy bien, integridad, objetividad y justicia. En el capítulo 2, señor presidente, son deberes de conducta del congresista. Ojo, no dice del candidato, porque antes de suscribirnos a la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones, todos éramos candidatos, antes de incluso ciudadanos comunes y corrientes. Dentro de los deberes de la conducta del congresista, nos hablan en el inciso A, al respeto a la investidura parlamentaria; B, abstenerse de efectuar a partir de para adelante; declinar atenciones, verbo en modo infinitivo. Es decir, señor presidente, los tiempos, las formas y los modos verbales están constituidos aquí en el código en tiempo presente y no en tiempo pretérito. En ese sentido, señor presidente, al decir que no tiene efectos retroactivos, ninguna norma puede aplicarse retrocediendo en el tiempo. Por ello, en el artículo 4, numeral 4.8 de la Comisión de Ética, en su reglamentación, que lo hemos analizado y leído en la bancada, es que aquí quieren investigar hechos anteriores. De otro lado, en el artículo 139 de la Constitución del Estado, la observancia del debido proceso, ninguna persona, ojo, ninguna persona puede ser sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos a la fecha de la comisión de la falta materia de análisis. Es decir, si nosotros, señor presidente, queremos hacer análisis, vamos a encontrar 130 análisis. ¿Me permite, señor presidente, una interrupción? El congresista Belaunde. Congresista Tevez ya concedió sus 2 interrupciones. Disculpen, señores congresistas, sí, en efecto, tiene mucha razón, señor presidente. Entonces decíamos que en el artículo 139, nosotros, haciendo uso de la Constitución del Estado, no podemos someter a unos sí y a unos no, de manera distinta, de acuerdo a las interpretaciones o de acuerdo al gusto del cliente, o de acuerdo de repente a lo que me cae o no me cae, o depende, de repente es un congresista de la capital y un congresista provinciano, un congresista que sabe y un congresista que no sabe porque recién ha llegado, así que le falta experiencia. Y a veces ese tipo de maltratos también, señor presidente, se da en el Congreso. Y a eso hay que denunciar porque aquí todos somos ciudadanos comunes y corrientes, somos congresistas y merecemos el trato de manera equitativa. Eso planteó el nacionalismo. Y entonces, señor presidente, el cargo de congresista de la República se ostenta con la juramentación y en adelante. Repito una vez más, colegas congresistas, el congresista pasa ahora en tiempo presente que es congresista, en tiempo pasado era candidato o era un ciudadano común y corriente. Y al tener 2 hechos ante la Fiscalía que está archivado y no hay una sentencia final, demuestra entonces que nosotros no nos podemos preocupar todavía del problema, porque también así lo suscribe el reglamento del Congreso de la República, que bien uno de los colegas acaba de terminar de hablar. Del 2006, por supuesto, a la excongresista Rocío González se le aplicó el reglamento del Congreso del año 2006 y en efecto el artículo 2005 decía: cumpla sentencia condenatoria por delito doloso o sea inhabilitado o destituido por el Congreso en aplicación a una sentencia efectiva. Este reglamento fue modificado y bien que tenemos el artículo actual, en el artículo 25 es sentencia suspendida, así que eso hace de que nosotros sigamos trabajando como corresponde y como congresistas y mantengamos la imagen como tal. Señor presidente, en cuanto a los artículos del reglamento del Congreso, el artículo número 8 del reglamento en el Código de Ética señala que la Comisión de Ética Parlamentaria es la encargada de promover la ética parlamentaria, prevenir actos contrarios a la misma, absolver las consultas que se le interpongan y resolver en primera instancia las denuncias que se formulen de acuerdo con el presente código. Aquí no nos están hablando, señor presidente y colegas, que hay que sancionarlos. Aquí hay que tener un rol orientador, un rol de absolución, un rol de resolución, pero no sancionador. En tal razón, para eso hay las instancias correspondientes. El Código de Ética Parlamentaria entonces tiene por finalidad establecer normas sobre la conducta
que los congresistas de la República deben observar en el desempeño de su cargo, es decir, en el proceso. Entonces previene faltas con la ética y establece los mecanismos de investigación y sanción a los legisladores que contravengan la ética parlamentaria. Y lo más curioso, señor presidente, el artículo número 13 del Código de la Ética Parlamentaria, ¿qué establece en el artículo 13? Y lo dice bien claro, literalmente, que nosotros debemos establecer sin ningún tipo de duda que la comisión podrá realizar ¿qué acciones? Claramente, 3 acciones. Primero, la Comisión de Ética tiene que elaborar su reglamento y aprobar su reglamento, pero no puede adicionar términos que no lo son, en el cual se establece el procedimiento ¿para qué? Absolver consultas, resolver las denuncias, establecer las funciones y competencias, cosa que nosotros en este momento tenemos que hacer un trabajo más coherente, más sostenido, más reflexivo para poder ayudar a los colegas y no destruir a los colegas. Aquí me parece que nosotros, señor presidente, queremos destruir a los colegas. Y ahora, ¿quiénes estarán en la lista? Y esa es la preocupación de humillación que muchos congresistas provincianos en este momento vienen sufriendo. Y como se puede apreciar, señor presidente, el Código de Ética Parlamentaria no faculta a la comisión a incorporar nuevas normas de las que no estén, de las que puedan ser objeto de su competencia o de iniciar un proceso investigatorio a los congresistas. Solo para concluir, señor presidente, ningún reglamento de otras comisiones de ética de anteriores legislaturas han colocado el artículo 4, inciso 4.8, para investigar hechos pretéritos. Y en ellas han existido muchos congresistas sancionados contrarios a lo que declara en este momento la comisión. Creo que en este proceso de trabajo, señor presidente, lo que aquí se trata es no desprestigiar más la imagen del Congreso. Ayudemos, porque estamos constituidos por varones y mujeres que en este momento merecemos enaltecer la imagen y no destruir. Allá los que quieren destruir, porque creen que sancionando a un congresista va a generarse un prestigio al Palacio, a la legislación. Falso. Lo que estamos haciendo es destruir, sí, primero nombres y apellidos y luego al Congreso de la República. Solo, señor presidente, eso para terminar. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Castañaduy. Presidente, con su autorización, la congresista Lourdes Alcorta me pide una interrupción. Congresista Alcorta tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Yo sigo un poco perdida en el tema con la exposición de la congresista Tevez. A ver, hablamos del candidato y hablamos del congresista. O sea, hasta que el momento que es candidato, bien. O sea, pasa el tiempo, yo digo, sí, juro, soy congresista, y el pasado se borró y nos da la legalidad. O sea, las leyes, el reglamento, ¿de dónde parten? ¿En qué se sustentan? En principios, en valores, ¿no es cierto?, en ética. Por eso se hacen las leyes. Y tampoco nada es absoluto. Entonces, yo creo que una situación con la que me estamos planteando no implica que el reglamento dice textualmente que ve solamente los temas de ética en la vía parlamentaria. O sea, ayer no, la situación continua, la acusación continua no funciona, dejó de ser lo que es porque juramentó y dijo sí. Realmente no encuentro ni siquiera la palabra para ubicar lo que estamos haciendo. O sea, leemos una página del libro, del cuaderno de ética, del reglamento de ética, y porque dijimos sí, juro, se acabó todo y no pasó nada y sigue el tema ahí. O sea, cualquier violador, traficante, el que no cumple con sus hijos, porque dijo sí, juro, se acabó la vaina porque en la vida parlamentaria no ha hecho nada. De nada, congresista Alcorta. Puede continuar, congresista Castañaduy. Presidente, el congresista Jaime Delgado me pide una segunda interrupción, con su venia. Congresista Delgado. Muchas gracias, presidente. Lo que pasa es que estamos, me parece, confundiendo algo que es fundamental. Nadie pone en duda de que los actos cometidos por los congresistas antes de ser elegidos, si estos son conductas cuestionadas por ley o prohibidas, pueden ser sancionadas. El tema aquí es que la
mientras el Código de Ética del Congreso, que efectivamente es una ley, establece que la Comisión de Ética juzgará aquellos casos de los congresistas en el desempeño de su función, para que sea esta comisión la competente. Lo que pasa es que aquí estamos planteando vía reglamento de la Comisión de Ética, en sentido de que los actos previos a ser congresistas también serán juzgados y sancionados por la comisión. Entonces, que quede claro que si se cometieron actos ilegales o irregulares antes de la elección, son las autoridades competentes las que tienen que intervenir. Adelante, congresista Castañeda. Gracias, presidente. Presidente, las decisiones que toman las autoridades no solo tienen efectos sobre los derechos, intereses y las obligaciones sobre los administrados, sino también pueden ocasionar consecuencias económicas. Y acá nadie ha hablado de las malas consecuencias que podrían ocasionar una decisión de por el Estado. Nadie se ha olvidado del pueblo, de los recursos del Estado, el dinero de nuestra población, porque si tomamos una mala decisión en este momento, esta decisión va a ser llevada al Poder Judicial y ahí el Poder Judicial nos puede condenar, señor presidente. ¿Y quién paga estos platos rotos? ¿Los pagamos nosotros? ¿Sale de nuestros bolsillos? No, señor presidente, salen de los recursos del Estado, salen los recursos de nuestra población. Señor presidente, acá tengo algunos montos que nos ha alcanzado el Ministerio de Justicia sobre el tema, por ejemplo, en la justicia supranacional, en la Corte Interamericana. Señor presidente, el Estado peruano ya viene pagando 23 millones de dólares. Yo pregunto, señor presidente, ¿ese dinero ha salido de las autoridades que tomaron esas malas decisiones? ¿El Estado ha repetido contra esas autoridades que incumplieron mandatos constitucionales legales? No, señor presidente. Congresista, no le puedo dar interrupción porque ya di las dos interrupciones. En todo caso, al siguiente yo le pediría, por favor. Entonces, señor presidente, hay que tener mucho cuidado con las decisiones que tomemos. Hablamos, es cierto, derechos fundamentales, constitución, ley. ¿Y quién habla del dinero del Estado? ¿Quién habla del dinero de la población? Señor presidente, ¿cuántas obras se hubieran podido realizar con 23 millones de dólares? Y eso no solo es en la justicia supranacional, internamente también, señor presidente. El Estado viene perdiendo los juicios, señor presidente. Tanto es así, señor presidente, que para el presupuesto de este año 2012 se presupuestó más de 500 millones de soles. ¿Por qué? Porque el Estado incumple las normas constitucionales y legales. Y el Estado es llevado a juicio y los pierde los juicios. ¿Cuánto se gasta en temas de juicios contra el Estado? Procuradores, jueces especializados en lo contencioso administrativo. Lo que pasa, señor presidente, es como la plata del Estado, y algunos piensan que plata del Estado es plata de nadie. Pero cuando el Estado comienza a repetir contra esas autoridades que tomaron malas decisiones y que al final llevaron a que el Estado sea enjuiciado, a que el Estado pague indemnizaciones millonarias. Y no solo de policías, que tanto decimos defender los policías, de militares, nuestros soldados, profesores, trabajadores del sector salud, de congresistas también, porque lamentablemente también se han cometido errores acá contra congresistas de la República y hay que reconocerlos. Y ellos han planteado sus demandas ante el Poder Judicial y han ganado, ¿o no? Claro que han ganado, señor presidente. Entonces, señor presidente, acá me recuerda la congresista, con su señor presidente, hay muchos juicios, señor presidente, contra el Estado. Hay que tener responsabilidad. Por el hecho que la plata no salga de nuestros bolsillos, no quiere decir que tomemos decisiones muy alegremente, señor presidente. Presidente, yo soy presidente también de la Comisión de Constitución y nos hemos reunido con algunos juristas sobre este tema. No resiste el menor análisis, por favor, entendámoslo. Está bien que queramos sancionar, claro que sí, existe esa preocupación, pero sancionemos bien, correctamente, aplicando la Constitución y la ley, porque al final, y hay que decirlo al país, porque al final el gran responsable, quien va a pagar, es la población, es el pueblo.
Hay que hacer un análisis político también. Hagamos un análisis político. Hagamos un análisis político, no solo jurídico, también político. Cuando vemos en las estadísticas, demanda de los profesores, demanda del sector salud, demanda de las Fuerzas Armadas, demanda de los policías, y todos esos juicios que se pierden, ¿quién al final los paga? Claro, porque el Estado es, y hay que decirlo también, es perro muertero, porque no, al final no cumple con sus obligaciones establecidas por sentencia judicial. Y acá venimos y decimos que pague las deudas. ¿Y de dónde vamos a sacar la plata para las deudas? Entonces, señor presidente, hay que ser responsables. Hay que cuidar la plata de todos los peruanos, porque al final las decisiones que tomemos no solo van a afectar a los derechos, las obligaciones de los administrados, sino también del pueblo, porque al final ese dinero que tenía que ser utilizado para escuelas, postas médicas, carreteras, ese dinero al final se destina a pagar indemnizaciones millonarias, señor presidente. ¿Por qué? Por una mala decisión del Estado. Y hay un montón de casos, señor presidente. Yo soy de las personas que no me gusta hablar o personificar, pero podemos alcanzar a una información que nos alcanzó el Ministerio de Justicia, señor presidente, sobre los montos indemnizatorios que ha estado pagando el Estado. Eso es lo que buscamos, señor presidente, que el Estado actúe de acuerdo a ley. Señor presidente, las normas sustantivas y procesales se establecen por la Constitución y la ley. No pueden establecerse de manera reglamentaria, señor presidente. Que las normas procesales se apliquen de manera inmediata es otra cosa, pero siempre se establecen por la Constitución y la ley. Porque, señor presidente, nosotros las autoridades nos regimos por un mandato constitucional, el principio de legalidad, es un principio que sabemos todos los derechos, y los que somos profesores lo sabemos, y acá hay varios profesores también, derecho constitucional, y que alguna vez lo han dicho, legalidad. ¿Y qué dice este principio de legalidad, señor presidente? Que es bueno a veces recordarlo. Artículo 45, el poder del Estado de mano del pueblo, a renglón seguido. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Cuando se resuelve sobre el fondo, tiene que aplicarse la Constitución y la ley. Cuando se sustancia un procedimiento, tiene que aplicarse la Constitución y la ley. Tanto es así, señor presidente, que el Poder Ejecutivo solo reglamenta. El Poder Ejecutivo no establece la ley, no puede establecer las competencias. Las competencias se establecen por ley. Tanto es así, señor presidente, que el Código Procesal Civil fue aprobado por ley. El Código Procesal Penal, aprobado por ley. La Ley Contenciosa Administrativa, por ley. La Ley de Procedimiento Administrativo, por ley. ¿Por qué, señor presidente? Porque la actuación de las autoridades del Estado se rige por ley. Las sustantivas y las procesales, no importa cuáles, la que resuelven el fondo o la que sustancian los trámites, pero se establecen por ley. Señor presidente, y es hora. Y hay que decirle también a la opinión pública, señor presidente, acá no se trata de blindar a nadie, acá no se trata de favorecer al compatriota, al camarada, al hermano o al compañero. No, señor presidente, acá se trata de proteger los recursos del Estado, porque no hemos escuchado, todos hemos dicho los derechos fundamentales de la persona, el Estado de Derecho y del pueblo. ¿Quién se ha acordado del pueblo, señor presidente? Porque las malas decisiones afectan al pueblo, porque el pueblo finalmente es quien paga los platos rotos. Porque como decíamos, señor presidente, si la plata saliera de nuestros bolsillos, lo pensaríamos 2 veces para tomar las decisiones, señor presidente, y no tendríamos la cantidad de juicios que tenemos. Así es. Señor presidente, sería bueno, formamos también de la Comisión de Presupuesto un grupo de trabajo sobre la deuda social. Vamos a hacer un análisis a cuánto asciende la deuda social en el Perú. ¿Cuánto es la deuda que tiene el Estado frente a sus policías, frente a sus militares, a sus maestros, al personal de la salud, señor presidente? Por eso, señor presidente, por intermedio suyo, le pido a la representación y la comprensión del país que reflexionemos, apliquemos bien las normas, no nos dejemos llevar por la venganza política, no nos dejemos llevar porque forma de tal o cual partido. No, señor presidente, acá se trata de defender el Estado de Derecho. En cada grupo parlamentario hay abogados prestigiosos
abogados que practican la cátedra. Y yo apelo a ellos, señor presidente, que ilustren, que iluminen a sus correligionarios, que les expliquen el impacto que podría tomar una decisión de este poder del Estado. Y al país les pedimos también comprensión. Gracias, señor presidente. Congresista García Belaunde. Presidente, me ha pedido una interrupción primero Marisol Perestello y luego Juan José Díaz. Juan José. Dios. Congresista Marisol. Sí, presidente, muchas gracias. Muy puntualmente, no voy a repetir los argumentos señalados durante la sesión reservada. Me voy a referir simplemente al documento remitido por el propio congresista Apaza como argumento de defensa firmado por el congresista Vallarriestra, en el cual, en primer término, cita un documento que no existe. Y quiero que por favor lo verifiquen. Señalan, además, considerar lo señalado por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, que mediante opinión consultiva 002 señala tal cosa. Ese documento no existe. No se ha aprobado en la Comisión de Constitución, no se ha debatido. De hecho, se ha citado para mañana verlo. Ya nos tendrá que dar alguna explicación el presidente de la Comisión de Constitución cómo es que este señor Vallarriestra, que además me parece muy mal que firme un documento basado en un documento que no tiene valor jurídico, porque era un predictamen que se distribuyó en mayo del año pasado y nunca se discutió. Así que no lo sorprendan, revisen por favor el informe del insigne señor Vallarriestra, en donde consigna un documento que no existe y que no tiene valor jurídico, por lo tanto. Por otro lado, señala el mismo señor Vallarriestra y su defendido que es obvio que no se le puede aplicar las siguientes razones por 3 supuestos que les suplico revisen, porque se refieren a que no hay comisión y a que no ha usufructado, y sin embargo él ha sido elegido a partir de omitir. Gracias, congresista Perestello. Congresista Díaz Dios. Breve, presidente. A ver, lo que dice el reglamento respecto al Código de Ética, será aplicable sobre la conducta de los congresistas de la República, deben observar en el desempeño de su cargo. Si hacemos una interpretación estricta, podríamos decir que un congresista de repente los domingos, cuando no está en el desempeño de sus cargos, se hace de carterista, no estaría infringiendo el Código de Ética. No, pues, estamos hablando, reitero, de una interpretación que ha hecho la Comisión de Ética y que pedimos sea confirmada hoy día por el Pleno del Congreso. Ahora, para responderle al presidente de la Comisión de Constitución, el artículo 8 de la Comisión de Ética Parlamentaria señala claramente que la primera instancia para ver casos de vulneraciones al Código de Ética es la Comisión de Ética. ¿Cómo no dijo nada cuando se vio el caso de la congresista Marta Chávez, preocupado por las indemnizaciones o de dónde sale el dinero para pagar las indemnizaciones? Más coherencia, señor Santiago Gastañodí. Por alusión. ¿Ah? No tanto espira contra piedra, señor presidente. Gracias, presidente. Presidente, también tenemos derecho a equivocarnos. Señor presidente, lo importante, señor presidente, es que no volvamos a cometer los errores. Si cometimos un error en el pasado, Por favor, señor Díaz. presidente, no sé si le puede llamar la atención al congresista. Yo creo que ese es un debate alturado, ¿no? Yo creo que es bueno el intercambio de ideas, ¿no? Señor presidente, si este poder del Estado cometió errores, no quiere decir que lo va a seguir cometiendo. En todo caso, el error no es fuente del derecho. En todo caso, mi invocación es esa, la reflexión. Medir las consecuencias de nuestras decisiones. No solo afecta a los ciudadanos, sino también puede afectar al propio Estado. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Ahora sí, congresista García Belaunde. Presidente, bueno, es realmente, creo que preocupante, más que preocupante, triste para todos nosotros, presidente, estar discutiendo un tema vinculado a un colega. Yo creo que nadie aquí está deseoso de intervenir, lucirse o exagerar o ocultar cosas cuando se trata de un colega y cuyo prestigio lo afecta a él evidentemente y cuyo sanción afecta a todos. Finalmente, sancionarlo a él, indirectamente nosotros mismos lo estamos sancionando. Y eso sucede porque no somos cuidadosos en la selección de nuestros propios candidatos, en los partidos, en las alianzas que formamos en su momento. Por eso es que
mi amigo Heriberto Benítez puede hablar de ética pública y de ética privada. Yo no sé eso de ética pública, ética privada, semipública, semiprivada, no lo entiendo. Hay un profesor español, Alfonso López Quintás, que habla, presidente, que habla de lo privado es la conciencia interna. En privado estás a favor del aborto, pero en público estás en contra del aborto porque eres cristiano y católico. Entonces, esa, para este señor, este filósofo, es la diferencia entre ética pública y privada. Pública es lo que buscas, las estadísticas, las encuestas, los consensos, las consignas partidarias. Puede ser, pero lo privado es lo que realmente la conciencia. ¿Tú estás de acuerdo con el aborto? ¿Tú estás de acuerdo con coimear a una autoridad? En privado, en público no. En público rechazas la coima. Entonces, ese tipo de dicotomía, ese tipo de dos planos, presidente, no me parece que se puede aplicar acá. Pero en todo caso, presidente, siendo el caso desagradable, no podemos ser inflexibles, desgraciadamente. Y cuando nuestro colega Vallerriestra, o ex colega Vallerriestra, nos habla acá de la Constitución, del artículo 33, no es infalible Vallerriestra, es un gran jurista, lo respetamos mucho, pero no es infalible, se ha equivocado, bueno, durante larga de su vida en temas históricos, constitucionales y políticos también. Él se refiere al artículo 33 y dice que no le afecta. Sí le afecta. El ejercicio de la ciudadanía se suspende, lo dice Chirino Soto, lo dice Marcial Rubio, se suspende por sentencia con pena privativa de la libertad. Y cuando habla de pena privativa de libertad es sentencia firme, no hace la Constitución ningún tipo de distinción. Y luego dice Chirinos, es incapaz, o sea, como si fuese menor de edad, como si fuese un enfermo mental. No es ciudadano el que está suspendido por tener sentencia privativa de la libertad. Si es incapaz, si es menor de edad, ¿cómo puede estar acá? Si es incapaz, ¿cómo puede ejercer un cargo de esta alta responsabilidad y de esta alta dignidad que es ser congresista de la República? Entonces lo dicen los autores, presidente, no lo dice solamente cualquier congresista que pueda defender o atacar. Pero en el tema, presidente, de sentencia firme, que es de lo que se trata, si tenemos a los penalistas, a Moretti, Roy Freire, ¿qué dicen ellos? Cuando la Constitución se refiere a sentencia privativa de la libertad, está incluyendo las condenas suspensivas y a las condicionales, porque para efectos jurídicos tienen el mismo valor. Tienen el mismo valor. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que pasa es que tú estás adentro o estás afuera, pero la sentencia sigue siendo la misma, es condenatoria. Y entonces, aquí que estaba nuestro amigo Zamudio, que ya bajó, parece que no quiso verme a mí sentado en la testera de la mesa, presidente. Zamudio sabe muy bien eso, porque ha venido acá constante y permanentemente a hacer gestiones para ver cuándo salía la Robaluz y luego cuándo salía la Segarra. Porque las dos, la Segarra, la Robaluz, que ya no recuerdo ni siquiera su nombre, Rocío o algo más, o González, tenían el mismo problema. Sentencias condenatorias, sentencias suspensivas. Y luego no fueron sometidas a ética, fueron de frente al Consejo Directivo y el Consejo Directivo, presidente, votó por su desafuero. Después de largas gestiones y de Zamudio estar acá empujando el asunto para que se vayan y pueda entrar él. Él entró es una doble chiripa. Zamudio tuvo la doble chiripa de que los dos de arriba cayeron y era el tercero. Es un congresista con chiripa, presidente. Pero bien, en el caso, presidente, de la votación en el Consejo Directivo, ¿quiénes votaron a favor de que se desafuere? Urtecho, voy a decir más los nombres conocidos y que están presentes, o por lo menos vigentes. Urtecho, Sumaeta, Abugataz, Espinosa, Cruz, Barlucán, Urquizo, Raimundo Mercado, Menchola, que ahora también está trabajando en el Congreso, Otaro Lampeña Aranda y Galarreta Velarde, entre otros. Ellos votaron para el desafuero, pero en la mesa directiva, en el Consejo Directivo, ni siquiera pasó por el Pleno. Entonces, presidente, es un poco extraño y raro lo que está pasando ahora, que los que antes eran criticones y enjuiciadores, hoy día se vuelven defensores de lo que antes criticaban. Pero en todo caso, presidente, acá está el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué dice, presidente?
porque es la fuente, supongo. Una interpretación del jurado es muy importante. Ante un oficio que se le mandó sobre el artículo 33 de la Constitución, dice lo siguiente: en atención a lo señalado, si un ciudadano se le impone una pena privativa de libertad, suspensiva o efectiva, necesariamente está en curso en el impedimento para ser candidato mientras se encuentre vigente la sentencia condenatoria. Lo dice el jurado. Y lo vuelve a repetir después, presidente, dice lo siguiente: sobre el particular, este tribunal considera preciso advertir que cuando el artículo 33 de la Constitución dispone que ante el dictado de una pena privativa de libertad puede quedar suspendido el ejercicio de la ciudadanía, en primer lugar, alude a sentencias firmes y en segundo término hace referencia estrictamente al ejercicio de los derechos políticos. En el caso del parlamentario Pasa, porque se refiere a eso, porque fue la consulta para ese propósito, dice lo siguiente: en el caso del parlamentario Pasa Condori, cuando la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones fiscalizó la hoja de vida del parlamentario, no figuraba sentencia condenatoria en el Registro Nacional de Condenas. Asimismo, el referido parlamentario consignó en su hoja de vidas que no contaba con condena consentida. Y después dice: el oficio tal pone en conocimiento del jurado la existencia de una sentencia. O sea, después el registro pone en conocimiento del jurado, después de esto, que había una sentencia condenatoria. Y por lo tanto dice: el fiscal provincial penal de turno de Puno, por omitir una sentencia condenatoria en la declaración jurada de vida que presentó el organismo electoral para postular a las pasadas elecciones. Un ciudadano con pena privativa de libertad, suspendida o efectiva, lo vuelve a repetir el jurado, está en curso en un impedimento para ser candidato mientras se encuentre vigente la sentencia condenatoria. La suspensión de la ciudadanía establecida por el artículo 33, inciso 2, y el artículo 10 de la Ley Orgánica de Elecciones únicamente alcanza a los condenados, que es este caso. En ningún momento habla o implica a los procesados, es decir, la suspensión del ejercicio de la ciudadanía solo procede frente a sentencias firmes, lo dice el jurado. Entonces, ¿qué hace el señor acá? ¿Qué hace el señor acá? Pero cuando vemos, presidente, la sentencia, la resolución del juzgado de oficio, dice acá, qué curioso, porque esta sentencia así se resuelve, dice: declarar consentida la resolución número X en su fecha 16 de agosto del 2010, que de autos corre Fojas X, por el que condena al acusado Emilio Pasa Condori. En consecuencia, cúmplase con remitir el boletín de condenas, por ante el Centro Operativo de Registros Nacionales de Condenas y ante el Registro Judicial de la Corte Superior de Justicia de Puno, etc. Es decir, ¿dónde estaba este oficio? Esto fue en septiembre, presidente, y aparece recién después de las elecciones. O sea, el registro de condena, curiosamente, se demoró esta sentencia para que se escriba en el registro de condenas. Se demoró, curiosamente, por desidia, por lejanía, qué sé yo, por desinterés o por otras cosas, se demoró, pero llegó. Por eso es que el jurado no actuó en ese momento, porque no tenía esto. Y confió en la palabra del candidato. Presidente, yo creo que la cosa es clarísima. No se trata acá del 4.8, si va a este o el anterior o si lo modificamos. Esto nada tiene que ver con una hoja de vida. Es diferente las hojas de vida, que lo trataremos más adelante. Pero este caso es sumamente grave y hay antecedentes y por lo tanto hay que proceder. Gracias. Martín Rivas y finalmente el congresista Humberto Lay. Gracias, presidente. Bien, yo tengo que decir y hay que decir las cosas con la verdad. Es verdad, la congresista Rocío González fue desaforada porque el reglamento así lo establecía. El artículo 25, querido colega, de esa época era bastante claro, evidentemente en concordancia con lo que establecía el artículo 33 de la Constitución. Y aquí dice: reemplazo por el accesitario, artículo 25. En caso de muerte o enfermedad que lo inhabilite o en forma permanente o que cumpla sentencia condenatoria por delito doloso, o sea, inhabilitado o destituido por el Congreso en aplicación de lo que establece dentro de los alcances del artículo 110. Este mismo reglamento y este mismo artículo, queridos colegas, fue modificado por el que ahora tenemos. Y aquí está. Evidentemente, algunos olvidan. Bueno, tal vez por la edad, pero bueno, olvidan. Lo cierto es que el artículo 25 es claro.
Reemplazo por el accesitario. En caso de muerte o enfermedad o accidente o que lo inhabilite de manera permanente para el ejercicio de sus funciones o que haya sido inhabilitado o destituido en juicio político por infracción constitucional o que haya sido condenado mediante sentencia firme o pena privativa de libertad efectiva. Está siendo claro. Este es el reglamento del Congreso que tenemos ahora. Consecuentemente, tengo que decir que en base al principio de legalidad, a la cual todos los congresistas estamos en la obligación de cumplir, se cumplió con la norma. Pero hoy en día no estamos en la misma situación. Y en principio no estamos porque la norma es clara, expresa en ese sentido. Aquí tenemos un problema de interpretación, señor presidente. Y hay una interpretación que ha hecho, evidentemente, la Comisión de Ética elaborando su reglamento de ética parlamentaria. La Comisión ha elaborado su reglamento de ética parlamentaria en concordancia con el Código de Ética Parlamentaria, que es norma, que es ley. Minutito, congresista, discúlpeme, para que no me quite la idea. En ese sentido, señor presidente, habiendo aquí evidentemente distintas posiciones de interpretación, planteo una cuestión de orden conforme al artículo 59, para lo cual solicito que el señor relator dé lectura, señor presidente. Antes de dar lectura, si permite la interrupción. Perdón, después de que lea el artículo 59. Perdón, disculpe. Ilustre congresista, adelante. Perdone, un lapsus. Adelante usted, iluminado congresista. Presidente, bueno, la resolución que modifica el artículo 25 es de octubre del 2007 y a la congresista Rocío González se inhabilita en octubre del 2009, o sea, después que se había modificado. Pero había que adicionar un tema adicional. En septiembre del 2009, un mes antes, la congresista Rocío González, por resolución de la Corte Superior de Arequipa, 01-2009, declaró rehabilitada a Rocío de María González Zúñiga de la pena privativa de libertad que le fue impuesta y en consecuencia ordenó la anulación y la cancelación de sus antecedentes penales, judiciales y policiales por la comisión de delito de hurto agravado. Y un mes después la inhabilitaron. Y tan es así que en la resolución de inhabilitación, miren las cosas que se dijo, y efectivamente, como dijo el congresista García Belaunde, eso se hizo en el Consejo Directivo, ni siquiera en el Pleno. Dice, en la referida conclusión de la Comisión de Constitución, lo hicieron con un informe de la Comisión de Constitución, como ahora dice, la congresista González Zúñiga, al estar cumpliendo sentencia condenatoria, una frase me faltaba, presidente. La congresista Rocío González Zúñiga, al estar cumpliendo sentencia condenatoria por delito doloso, debe ser reemplazada por su accesitario conforme a lo previsto en el artículo 25 del reglamento del Congreso, según el texto anterior a la reforma del 2007. O sea, le aplicaron ultraactivamente un texto derogado para poder sentenciarla y que el congresista pueda acompañarnos a nosotros, presidente. Congresista Martín Rivas, el congresista Díaz Canseco le pide una segunda interrupción, si usted lo permite. Perdón, para permitirme una pequeña aclaración al iluminado congresista. La congresista estuvo en funciones durante la vigencia de ese artículo. Evidentemente era una aplicación natural y retroactiva porque asumió funciones mientras estaba vigente la anterior modificatoria. No trate de confundir, por favor. No hay que ser tan iluminado por esto. Gracias. Una interrupción me está pidiendo el ilustre congresista Tomás Zamudio, si usted lo permite. Congresista Zamudio. Presidente, solamente para dar lectura al artículo 2 de la Constitución Política del Estado. Toda persona tiene derecho a la libertad y a las seguridades personales. En consecuencia, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Este es un principio que rige el derecho. Y si no está establecido en la ley, no podemos aplicar una norma que viene del acuerdo unánime de la Comisión de Ética. Por otro lado, dar lectura al artículo 33 de la Constitución.
el ejercicio de la ciudadanía se suspende, 1, por resolución judicial de interdicción, 2, por sentencia con pena privativa de la libertad y 3, por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. Ninguna de estas 3 condiciones se da en el caso que estamos viendo, señor presidente. Muchísimas gracias. Y ahora sí que se dé lectura al artículo 59 del reglamento. Si ha terminado el congresista Rivas, damos lectura. Lectura del artículo 59, presidente. Gracias. Reglamento del Congreso de la República, artículo 59, cuestiones de orden. En cualquier momento del debate, con excepción de aquel en que se desarrolla la votación, los congresistas pueden plantear una cuestión de orden, a efecto de llamar la atención sobre la correcta interpretación y aplicación del reglamento del Congreso. Deben citar el artículo o los artículos materia de la cuestión. El presidente concederá un máximo de 2 minutos para plantearla y de inmediato la someterá sin debate a votación. En casos excepcionales puede abrir debate señalando el tiempo máximo que concederá a cada orador para intervenir. En caso de duda extrema, que no pueda ser dilucidada de inmediato por el Pleno, el presidente enviará el asunto a la Comisión de Constitución y Reglamento para que opine a más tardar dentro de los 3 días, suspendiéndose el debate sobre la materia. Las decisiones del Pleno en materia de cuestiones de orden serán registradas por la Oficialía Mayor del Congreso. Pueden ser invocadas en casos análogos que se planteen en el futuro. Congresista Rivas. Señor presidente, aquí hay una cuestión que evidentemente se está generando en base a interpretaciones que ha hecho la Comisión de Ética al elaborar el reglamento de la Comisión de Ética. Y lo que está diciendo evidentemente la Comisión de Ética con su reglamento es que el artículo 4.8 está inmerso dentro de lo que establece el reglamento y el Código de Ética del Congreso, que es norma y que es ley. Consecuentemente, aquí hay una cuestión, evidentemente, que debe ser dilucidada de acuerdo a la norma imperativa, conforme al artículo 59, señor presidente. Señor Rivas, ¿cuál es la cuestión de orden que quiere someter al voto? De conformidad con lo que establece el artículo 59 del reglamento del Congreso, que se envíe a la Comisión de Constitución y Reglamento para que determine evidentemente la constitucionalidad de este artículo 4.8 hecho por la Comisión de Ética al elaborar su código, su reglamento de ética, ¿no? Evidentemente, de acuerdo a esto, deberá suspenderse el debate de la materia, señor presidente. Vamos a poner al voto la cuestión de orden planteada. Marcar asistencia para votar. En el sentido de pedir opinión a la Comisión. En el sentido de pedir opinión a la Comisión de Constitución. Adelante, congresista Mulder. Presidente, sobre la cuestión de orden, eso no es una cuestión de orden, es una cuestión previa. Están solicitando la suspensión del debate para que una comisión se encargue de hacer un pronunciamiento, que tengo entendido ya ha sido solicitado por varios congresistas y que es justamente el tema que estamos debatiendo. Y cuando se debatió esto en el Consejo Directivo, y en el Consejo Directivo se planteó por varios voceros que esta sesión no se tuviese hasta que la Comisión de Constitución emitiese un dictamen al respecto, lo que el Consejo Directivo aprobó era que tuviésemos esta sesión para que fuese el Pleno el que lo determinase. ¿Por qué? Porque cuando el tema ya se había pasado a la Comisión de Constitución, con que la Comisión de Constitución simplemente no dictaminara, el tema estaba bloqueado. Y podía estar bloqueado los 5 años si así lo estipulaban. De manera entonces, presidente, que ya ese tema ha sido resuelto por el Consejo Directivo y no corresponde entonces que con una cuestión previa se plantee, con una cuestión de orden se plantee lo que es en el fondo una cuestión previa. Así que yo objeto, presidente, de que se tenga que votar ese tema y que si más bien se quiere votar, vayamos de una vez a votar al fondo del asunto. Estando en lo personal, en la misma línea, no podemos evitar votar lo solicitado, ya que el Consejo Directivo no tiene efecto vinculante en este extremo con el Pleno. Estamos al voto. Congresista Díaz Dios.
Presidente, sobre la cuestión previa, simplemente para advertir a la opinión pública que este no es más que una estrategia para encarpetar todos los casos por hoja de vida y, en efecto, como la Comisión de Constitución, cuyo presidente se ha declarado en contra de estas facultades de la Comisión de Ética, simplemente nunca la va a poner al voto y esto va a estar pues en el sueño de los justos. Presidente, por ese tema mi bancada va a votar en contra de esta cuestión previa, porque si no lo hizo la Comisión de Constitución en su momento, que lo haga el Pleno del Congreso y de una vez se vote esos casos, presidente. Señores parlamentarios, permítanme, estoy haciendo uso de la palabra, señor Castañeduy. En este tema, cada parlamentario tendrá su voto de conciencia. Si no prospera la cuestión previa, inmediatamente hará uso de la palabra el presidente de la Comisión de Ética para ver si ha recogido o no algo de lo solicitado y se votará el tema de fondo. Al voto. Congresista Galarreta. Gracias, presidente. Presidente, lo que pasa es que la cuestión de orden no tiene fundamento. El presidente de la Comisión de Ética ha sustentado su informe en hechos actuales, no en la aplicación del artículo 4.8. O sea, ¿por qué quieren plantear una cuestión de orden sobre el 4.8 cuando el informe del presidente de la Comisión de Ética ha dicho que el planteamiento de la sanción es por hechos vigentes, porque está incumpliendo el Código de Ética por hechos vigentes actuales, el momento de haber juramentado, el momento de estar acá, no por el 4.8? Entonces, ¿por qué vamos a votar el 4.8, presidente? Congresista Castañeduy. Gracias, presidente. Presidente, hay que recordar a algunos congresistas, como anteriormente ellos nos lo han hecho recordar, que la Asamblea es la máxima instancia de este poder del Estado. Es más, puede ir contra las propias decisiones de los otros órganos del propio Poder Legislativo, del Consejo Directivo, de la Mesa Directiva, porque acá está concentrado el poder, primero. Segundo, si la Comisión de Constitución no ha visto este tema, es porque lamentablemente los días martes que sesiona la Comisión de Constitución a las 8:30 ha coincidido con otras actividades del Pleno del Congreso. Por eso no se ha llevado a cabo la primera sesión de la Comisión de Constitución y no porque nosotros no lo hayamos querido ver. Es más, este tema ya está agendado para el día de mañana. Y si el Pleno del Congreso decide que necesita una opinión de una de sus comisiones, será decisión del Congreso de este Pleno determinarlo así. Gracias, señor presidente, por su consideración. Cerrar asistencia. Han registrado asistencia 92 señores congresistas. Al voto la cuestión de orden. Cerrar votación. Cerrar votación. Han votado a favor 33 señores parlamentarios, en contra 48, abstenciones 6.
más congresista Benítez, más 7 abstenciones. Congresista Espadaro Rojo, 49 en contra. Rojo, 50 en contra. Rojo, 51 en contra. Congresista Salazar, congresista Aguinaga. Ha sido congresista Rojo. Pariona, rojo. Congresista Reategui, rojo. Congresista Delgado, verde. Congresista Otárola, verde. Congresista Lescano, ámbar. Cuaire, ámbar. Congresista Paza, verde. Resultado final. 35 a favor, 53 en contra, 9 abstenciones. Ha sido rechazada la cuestión de orden. Finalmente, habiendo terminado el debate, tiene el uso de la palabra el presidente de la comisión, congresista Humberto Lay. Gracias, señor presidente. Realmente me ha sorprendido la manera en que se ha estado defendiendo lo indefendible. Y voy a mencionar solamente los puntos centrales. Se ha discutido mucho la hoja de vida. La hoja de vida es una declaración jurada. No es un papel cualquiera. No es una encuesta periodística. No es un documento solamente referencial. A través de la declaración jurada de vida, estamos diciendo, yo garantizo lo que he puesto aquí es la verdad. Yo te juro que lo que he puesto es verdad y que yo tengo las cualidades para ser elegido, soy la persona idónea y por eso te pido tu voto. Eso estoy diciendo con una declaración jurada. Y la elección de un congresista es el resultado final de todo un proceso que comienza con la inscripción de la candidatura, termina con la elección, pero es toda una serie de etapas concatenadas. De tal manera que si yo soy elegido es porque a través de la campaña y de la declaración jurada me he ganado la confianza, he convencido al electorado. Y si después de ser elegido se descubre que he mentido en la declaración jurada, lógicamente este ciudadano se siente defraudado, decepcionado, estafado y le quita la confianza al congresista. Pero este congresista no es individual, no es una persona aislada, es uno entre 130, es parte de un colectivo. Y si este congresista que engañó y mintió